Vamos a poner esa transcripción. Bien, buenos días a todos los miembros del jurado, estudiantes que están en el doctor Candanedo, que nos está acompañando hoy tempranito en esta presentación del trabajo de graduación de Iván Oscar Ábrego Miranda y Joseph Rances Arosemena Vélez, en el que nos van a presentar el tema análisis de la producción de compost a través del uso de biosólidos y materiales de origen orgánico. Como es el procedimiento, tendrían de 30 a 45 minutos para hacer su presentación, y posterior de esa presentación vendría la sesión de preguntas por parte del jurado, y luego entonces vendría la nota o la calificación, en que la calificación ya está en el SharePoint, allí en el cual tenemos que llenar esos documentos. Y en realidad, como ustedes saben, yo estoy fuera de Panamá, y el problema que tengo ya realmente es la señal o la data que estoy utilizando, que es del celular. Entonces, que esperemos que no tenga problemas allí, ¿no? Ahí me sale de vez en cuando algo como calidad deficiente, y para que tengamos en cuenta esas cosas. Pero vamos a dejarlo entonces con la presentación de Iván y Joseph, que nos van a presentar lo que hicieron durante este año de este trabajo, de su trabajo de graduación. Bien, no sé quién inicie, Iván o Joseph. Sí. Buenos días, jurado de mesa, profesor asesor, profesor Martín Candanedo, público en general, mi compañero Iván Oscar Ábrego Miranda y mi persona Joseph Rances Arosemena Vélez. Optaremos por el título de licenciatura en Ingeniería Ambiental a través del trabajo de graduación denominado Análisis de la producción de compost a través del uso de biosólidos y materiales de origen orgánico. Como un breve vistazo de lo que compartiremos en esta presentación, tenemos lo que es la generalidad de la investigación, el marco teórico, la metodología que utilizamos, biosólidos y compostaje, que son los dos grandes pilares de esta investigación, cómo se interrelacionaron estos, las conclusiones, recomendaciones y por supuesto la referencia bibliográfica en las que nos basamos. Como generalidades de la investigación tenemos lo que es la descripción del problema. La planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz genera aproximadamente entre 70 a 80 toneladas diarias de lo que es los residuales, en el cual se invierte gran cantidad de dinero para que cumplan con las leyes vigentes. Existen muchas causas para este problema, para la generación de estos desechos, pero no hemos enfocado en lo que es el crecimiento de la población panameña. Según el estudio de impacto ambiental que se le realizó a esta planta, se estima que para el 2035 se generarán aproximadamente 12 camiones diarios que van a ir directo a lo que es el relleno sanitario de Cerro Patacón. En la actualidad, los lodos residuales reciben un tratamiento para eliminar lo que es la peligrosidad y obtener lo que conocemos como biosólidos. El problema radica en la producción a gran escala de los biosólidos y los residuales que podrían saturar el espacio en el relleno sanitario. Y todo esto, pues, si se tiene una mala gestión, podría ocasionar daños secundarios como lo es la contaminación de las aguas superficiales cercanas y aguas subterráneas. Como justificación de la investigación tenemos que para este proyecto tenemos que los biosólidos que cumplan con el reglamento técnico de GNTI Copanit 47-2000 sean incorporados en lo que es el compostaje para generar un abono que sea rico en todos estos nutrientes. También hemos involucrado lo que son los objetivos de desarrollo sostenible como responsabilidad por parte de lo que fue propuesto de las Naciones Unidas para cumplir a través de los años hasta el 2030. Esto involucramos el objetivo 2, 8, 11 y 12, que en general pues busca asegurar lo que son las prácticas agrícolas resilientes,
el mejoramiento de la producción y el consumo eficaz de recursos y pues lograr lo que es la gestión sostenible. Como objetivo general tenemos lo que es la determinación de parámetros óptimos para la utilización de biosólidos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales como agente enriquecedor del compost. Como objetivos específicos tenemos lo que es obtener un compost con buen contenido de nutrientes y micronutrientes basado en la integración de biosólidos, identificar las condiciones microbiológicas y físico-químicas del compost que sean apropiadas para la utilización en los suelos, y puedes comparar los diferentes resultados que se puedan obtener al mezclar la materia orgánica, biosólido y el material de soporte en el proceso del compostaje. Como antecedente tenemos estas dos pilares, como dijo mi compañero, los biosólidos y el compostaje. El biosólido es un subproducto de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que en su línea de agua también hay una línea de lodos. La línea de lodos necesita una depuración, un tratamiento extra para obtener en sí el biosólido. Y como disposición final, mayormente aquí en Panamá, son los rellenos sanitarios. Pero, según las investigaciones de Enrique y Enrique, la aplicación de biosólidos en los suelos evidencia un efecto positivo sobre las propiedades físicas de los suelos, como la disminución de la densidad aparente y un incremento en la retención de agua. También mejora las propiedades químicas por el aporte de materia orgánica y nutrientes que existen. El proceso de compostaje, según Torres y otros, es un proceso biológico que convierte los residuos orgánicos en formas más estables. Este proceso es realizado por microorganismos en condiciones ambientales controladas, siendo la temperatura, la humedad y el pH los parámetros que facilitan la destrucción de estos patógenos. Los biosólidos unidos con el proceso de compostaje nos puede dar un abono que puede ser utilizado en la industria agrícola. Por el contrario, no en relleno sanitario en donde se desperdicie este material. También aquí tenemos el marco legal, que son las comparaciones de los límites máximos permisibles de normas nacionales e internacionales. En las normas internacionales tenemos la de Colombia y Costa Rica por ser países cercanos a Panamá, y también incluimos la de México por tener la planta de tratamiento, una de las más grandes del mundo, la planta de tratamiento de Atotonilco, que depura alrededor de 35 a 50 metros cúbicos por segundo. Y entre su normativa, la de Panamá es un poco flexible, ya que en comparación con la de México, México tiene biosólidos buenos o excelentes. La normativa de Panamá es muy similar a los buenos, la categoría bueno de México, que por ejemplo en el arsénico sería 75 miligramos por kilogramo de biosólido, y así se repite en todos los otros parámetros. En los metales pesados como el arsénico, el cadmio, el cromo, el cobre, el mercurio, el níquel, el zinc, el plomo, entre otros, y los microorganismos como coliformes fecales y huevos del mito. La más rigurosa es la de Colombia, que para tener un biosólido con categoría excelente debe ser de 20 miligramos por kilogramos de biosólido en el caso del arsénico. Y así se repiten todos los otros parámetros. Con respecto a los microorganismos, las cuatro legislaciones tienen valores muy parecidos. Entre los estudios realizados en Panamá hay varios, pero hemos colocado dos aquí. Entre ellos está la digestibilidad anaeróbica de biosólidos en aguas residuales usando el sistema Oxitop para estimar la producción de biogás. Esta fue una investigación realizada por Marian Ramírez, Euclides de Ago y Natalia Flores Tejedor en el 2020. Y su objetivo era utilizar el sistema Oxitop que se basa en mediciones manométricas a fin de estimar la cinética y el potencial de generación de biogás para un posible aprovechamiento en los lodos comerciales, avícolas y hoteleros. El segundo estudio es la optimización de la aplicación de lodos de depuración de aguas residuales al abonado o mejora de los suelos. Este fue un estudio realizado por la doctora Luz Cruz Quijada en el 2015, y su objetivo era evaluar el efecto de la aplicación de los biosólidos para el abonado de 3 tipos de cultivo agrícola, que era la sandía, el arroz y el tomate.
Para este trabajo hemos utilizado una metodología de tipo revisión bibliográfica y lo elaboramos en tres etapas. Ha sido dividido en tres etapas, que es la etapa número uno, en la cual recolectamos la información, la filtramos por fechas y que fueran informaciones de aproximadamente 15 años. Luego se dio lo que es la organización de todos estos documentos. Para la etapa número 2 se realizó la estructura, se comenzó con la estructura, la redacción, empezamos a redactar, analizamos y elaboramos tablas y gráficos. Para la etapa número 3 ya se dio lo que es las conclusiones finales y las recomendaciones. Profundizando más en el término de biosólido, como dije, es un subproducto de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero hay que tener en cuenta dos conceptos distintos, lodo residual y los biosólidos, que según Hurtado 2015, la diferencia es que el biosólido ha pasado por un tratamiento de desinfección y disminución de su nivel de peligrosidad, a comparación de los lodos residuales que tienen grandes cantidades de microorganismos entre bacterias, hongos, virus, entre otros. A diferencia del biosólido, que ya, como vemos en la figura 2 de la derecha, es un material bastante de color café oscuro, más seco, no tiene mucha cantidad de humedad como el lodo residual y por supuesto que tiene menos cantidad de microorganismos y por ende debe cumplir con la normativa de Panamá, que es la DGNTI Copanit 47-2000. El origen de estos biosólidos, como vemos en esta figura, esta es la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá. Todas las aguas recolectadas, las aguas residuales recolectadas en la ciudad son enviadas aquí. Inicia el pretratamiento en donde se le da el desarenado, el tamizado y el desaceitado. Luego de este tratamiento van los estanques de aireación en donde hay microorganismos que descomponen toda la materia orgánica, se le agrega oxígeno para que haya una buena actividad microbiana. Luego pasan a los clarificadores en donde los líquidos se separan de los sólidos. Los sólidos, que son los lodos, pasan al tratamiento de lodos. Y la línea de aguas pasa a la desinfección, que es donde se le agrega cloro, entre otros, y luego son enviados a el cuerpo de agua más cercano. Aquí vemos más de cerca el tratamiento de la línea de lodos y podemos observar que en el sedimentador secundario o el clarificador hay una parte que recircula, una parte de los lodos que recircula el tratamiento biológico porque tiene buena cantidad de microorganismos que aún son aprovechados. Eso dependerá de las condiciones de la planta, pero lo demás va al espesamiento. En el espesamiento de los lodos se pasa a la digestión, que puede ser una digestión anaeróbica, aeróbica o estabilización por cal, y su objetivo principal es estabilizar el lodo y reducir la carga microbiana. Luego pasa a la deshidratación, que puede ser en el ejemplo de la figura 5, vemos un lecho de secado de lodos y el objetivo es reducir la cantidad de la humedad. También hay otros procesos más rápidos como la centrifugación, que libera los líquidos de los sólidos mucho más rápido. Y después la disposición final, que depende del reglamento vigente, como es la normativa 47-2000. Entre las propiedades de los biosólidos está la temperatura, que es muy importante para la eliminación de los patógenos. Estos lodos deben de ser sometidos a 45 a 70 grados centígrados en un intervalo de 10 minutos hasta 1 hora, dependiendo de los microorganismos que quieran eliminar. Luego de eso, su temperatura desciende a una temperatura ambiente. En el pH, lo importante es comprender los procesos químicos y biológicos, ya que podemos tener un lodo básico, un lodo ácido o neutro, y esto nos va a ayudar a determinar el método de estabilización que se necesite. La humedad también depende del método de tratamiento de deshidratación que se le dé, ya sea lecho de secado o centrifugación. Según el reglamento de GNTI 47-2000, hay 3 tipos de lodos. Están los líquidos, lodos deshidratados y los lodos secos. De estos, los lodos secos deben contener al menos 40% de sólidos totales y son estos los que son utilizados para alguna elaboración de abono.
En cuanto a la porosidad de los biosólidos y los tamaños de partículas, los biosólidos presentan baja porosidad. Y según el estudio del 2010, aquí presentado, son comparables con los suelos orgánicos comunes. Entre los olores, si bien es cierto, los olores de los biosólidos no son tóxicos, pero sí tienen un olor distintivo, dependiendo del tratamiento que se le dé, gracias a que posee compuestos sulfurados y amoníacos. Entre los nutrientes, los biosólidos contienen grandes cantidades de materia orgánica, también macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, y micronutrientes como el hierro, el zinc, el cobre, entre otros. Esto es importante monitorearlo, ya que debe cumplir con la normativa a la hora de salir de la planta. Con respecto a la relación carbono-nitrógeno, los biosólidos contienen alrededor de 40 a 70% de materia orgánica. El carbono oscila entre 20 y 50 y el nitrógeno oscila entre el 2 y 5%. La relación carbono-nitrógeno entonces sería de 10 a 20. Y esto es muy importante porque si los biosólidos son arrojados directamente al suelo y hay una relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, de 30 a 1, eso haría que las bacterias inhibieran el nitrógeno del suelo para poder descomponer el carbono. Y en vez de hacerle bien al suelo, pues estaría haciéndolo mal. Entre los oligoelementos y metales pesados. Los oligoelementos son bioelementos presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos. Por ejemplo, el cromo, el cobalto, el yodo, el selenio. Y esto, la presencia en los biosólidos va a depender del efluente que entre en la planta, igualmente los metales pesados. La celulosa, hermicelulosa y la lignina, esta presencia de estas moléculas va a indicar la cantidad de material de origen vegetal que haya en los biosólidos. La celulosa, lo importante es que tiene una composición bastante estable y sirve como sostén de la pared celular de los vegetales. La hermicelulosa también es menos estable que la celulosa, pero también está presente en las semillas o en la pared celular de los vegetales. Y la lignina sirve como para unir la celulosa con la hermicelulosa y también sirve como una barrera física para fitopatógenos que quieran afectar a la planta. La microbiología en los lodos va a haber un sinfín de microorganismos, virus, bacterias, protozoos, entre otros, y por eso es necesario un tratamiento. Ya los biosólidos van a tener una carga microbiana mucho más baja, pero sin embargo, como el estudio realizado en Colombia en el 2017, va a haber presencia, por ejemplo, de la fila de protobacterias como salmonella, coliformes fecales, entre otras, pero en menor medida. De esto, lo importante rescatar es que los coliformes fecales sirven como indicador microbiano. O sea, si los coliformes fecales cumplen con la normativa, es muy poco probable que las otras bacterias estén presentes. Con los contaminantes, depende de la cantidad que haya. Por ejemplo, los metales, si hay mucha cantidad de metales, puede ser muy contaminante el biosólido. Los nutrientes y materia orgánica dependen de la gestión que se le dé. Por ejemplo, hay una mala gestión, los nutrientes, por ejemplo, del nitrógeno, llegase a cuerpos de agua subterráneos o superficiales, pueden causar la eutrofización de esos cuerpos y va a ser muy contaminante. Los contaminantes orgánicos pueden ser pesticidas, colorantes, y eso va a depender también del agua que ingresa a la planta. Y los agentes patógenos son los microorganismos que dije anteriormente. Como alternativa de disposición final, según el reglamento de GNTI 47-2000, mayormente son enviados al relleno sanitario, pero también se puede dar la elaboración de abonos. Para esta elaboración de abonos deben ser lodos secos, como dije anteriormente, y pueden ayudar a la aplicación agrícola.
Otros, actualmente se han dado unas investigaciones que buscan otra disposición final, como es la investigación que presentamos aquí, que es la fabricación de ladrillos, de una investigación realizada por Gaitán Castillo y Armuelles en el 2020, y también la producción de biogás como combustible para la generación de energía por Ramírez y otros en el 2020. Ahora proseguimos con lo que es el compostaje. El compostaje es un proceso biológico que busca estabilizar lo que es la materia orgánica, pues en condiciones controladas genera un producto que es rico en humus y aporta materia orgánica y nutrientes al suelo. Este proceso básicamente se fundamenta en lo que es la característica que se deben determinar para generar un producto de calidad y en cantidad. En esta imagen, en la imagen que está ahí, se muestra lo que es el esquema simplificado del proceso del compostaje. Comienza con lo que es la materia orgánica, los microorganismos que van a estar presentes a lo largo de todo el proceso, el O2, que es el oxígeno que no puede faltar, ya que este es un proceso aeróbico, y si llega a faltar, puede generarse malos olores, putrefacción. Como producto tenemos lo que es la materia orgánica ya estable, tenemos lo que es la liberación de CO2, H2O y calor y pues los nutrientes que requerimos. Los componentes del compostaje, pues para realizar el compostaje se debe utilizar únicamente materiales que sean de tipo orgánico y pues fácil descomposición. Entre ellos tenemos restos de cosechas, plantas de huertos, jardín, ramas trituradas, hojas caídas, entre otros. Estos vienen siendo lo que son los materiales de origen seco y son los que son ricos en carbono y también pues ayudan a bajar lo que es el pH de la mezcla. También tenemos los abonos verdes, que son los diferentes tipos de estiércol de animal, pulpa de café, entre otros. Esta imagen que está aquí muestra lo que es el residuo orgánico que se utiliza como materia prima en el compostaje. Este es como antes de que se dé lo que es la mezcla. Para las propiedades del compostaje tenemos la temperatura, pH y humedad. La temperatura, pues el compostaje inicia con una temperatura ambiente y puede llegar a 65 grados en lo que es la fase termófila. Pues esto es sin necesidad de ninguna actividad antrópica, o sea, nada que lo esté calentando externamente. Y pues luego que pasa de esta fase y entra en la fase de ya maduración y enfriamiento, él desciende nuevamente la temperatura a ambiente. Es deseable que esta temperatura no decaiga demasiado rápido, ya que a mayor temperatura y tiempo, mayor será la velocidad que pues, se descomponen todo la materia y se llega a la higienización, que pues la eliminación de los microorganismos patógenos que queden de la mezcla. Para el pH, pues el pH influye en este proceso debido a que todos los microorganismos no sobreviven al mismo nivel de pH. Están los hongos que toleran un rango de pH de 5 a 8 y las bacterias que tienen una tolerancia pues menor de 6 a 7.5. La humedad más que todo aquí sirve como un vehículo que transporta los nutrientes y elementos energéticos. Para el compostaje, una humedad óptima, apropiada, sería de 40% a 60%. Pero esto va a depender del tamaño de lo que es la partícula. Siguiendo con las propiedades, tenemos la microbiología, bioquímica y nutrientes. En la microbiología, pues los microorganismos que participan son los hongos, actinomicetos, pues debido a su capacidad de degradar residuos vegetales, animales, la quitina, pectina y algunos pues porque soportan elevadas temperaturas, como es el caso de las bacterias. En esta imagen se muestra lo que es un cultivo de bacteria en compost en la fase mesófila, comparado con lo que es el suelo. En la A están las bacterias en el suelo, en la B las bacterias en compost, en la C las actinobacterias en suelo y en la D las actinobacterias en compost. Para los nutrientes tenemos que, pues a causa de la eficiencia que pueden tener esto en los suelos, se implementan lo que son los abonos orgánicos como el compost, que son ricos en macro y micronutrientes, con el fin de que se pueda integrar las características adecuadas para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Entre los macronutrientes tenemos lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio, y en los micros tenemos lo que es el calcio, magnesio y azufre.
Estas son las fases del compostaje. En esta imagen se muestra lo que es la curva de temperatura y pH. Pues en el proceso del compostaje tenemos lo que es la temperatura, tiempo, pH y las diferentes etapas. Inicia con lo que es la etapa mesófila, que como ya había mencionado está en una temperatura ambiente y con un pH ácido, más que todo. Aquí se generan lo que son los primeros microorganismos, que es los hongos. Luego, cuando pasa a la etapa termófila, se da la muerte de estos hongos que habían aparecido inicialmente. Aparecen lo que son las bacterias y actinomicetos, que pues soportan altas temperaturas. Se llega a lo que es el punto de estabilidad. Luego, en la temperatura de enfriamiento, reaparecen los hongos, debido a que baja a temperaturas ambientes. Y para el final, que es la etapa de maduración, tenemos ya el canibalismo de las mismas bacterias, se empiezan a comer entre ellas mismas. Tenemos la formación de aminoácidos y la formación de ácidos húmicos, que aquí estos son los que nos van a ayudar a la higienización. O sea, la higienización, pues, como ya había explicado, es lo que se encarga de eliminar los microorganismos patógenos que queden de todo este proceso. La relación carbono-nitrógeno. Como ya había explicado, estos son los materiales de soporte del compostaje. Tenemos los frescos y húmedos, que son restos de vegetales y frutas, restos de hierba, restos de flores, plantas y césped, y los diferentes estiércol. Estos aportan principalmente lo que es el nitrógeno que necesitamos, se descomponen rápidamente, tiene algo negativo que es lo de que impiden la circulación de aire, pero tienen elevados contenidos de humedad y sales. Entre los secos o marrones tenemos las cascarillas de arroz, hojas secas, virutas, ramas trituradas de arbusto, acerrín. Estos aportan principalmente lo que es el carbono, se descomponen lentamente, otorgan estructura, por si hay circulación de aire, pues en contrario a los frescos, y tienen escasa humedad y contenido de sales. Pues estos son los sistemas, algunos de los sistemas que existen para lo que es el compostaje. Tenemos la pila estática aireada, compostaje en hileras, compostaje en contenedores. Pues aquí, como en general podemos decir que los compostajes en contenedores suelen ser muy elevado su costo, además que pues, o sea, tiene que ver mucha maquinaria, y además no puede almacenar tanta materia para generar compost. Y están en contrario las pilas estáticas aireadas y compostaje en hilera, que pues aquí no se necesita tanto lo que es la maquinaria, eh, y se necesita más que todo la mano de obra. Ya después de haber hablado sobre los biosólidos, las propiedades y también del compostaje, hemos hecho un análisis de los parámetros que se interrelacionan en el proceso de compostaje con los biosólidos. Entre ellos podemos mencionar los principales, que son el carbono y nitrógeno, debe ser de 10 a 25%. Si esto lo vamos a ir manejando con el material de soporte, dependiendo, como dijo mi compañero, los frescos van a aportar más nitrógeno y los húmedos van a aportar más nitrógeno y los secos más carbono. Dependiendo de la necesidad de la mezcla, se van agregando con tal de mantener este rango. La temperatura sí debe ser muy estricta, de 55 grados centígrados de 4 a 5 días o de 70 grados centígrados por 1 hora, porque esto nos va a asegurar la muerte de los patógenos. Si no el biosólido por sí solo no llega a estas temperaturas, es por ello que se necesita agregar material de soporte que nos ayude a alcanzar estas temperaturas en el tiempo indicado. Con respecto a la humedad, debe ser de 30 a 60. Los biosólidos aportan bastante humedad, pero dependiendo, si la mezcla está muy húmeda, se puede dar la putrefacción. Entonces se le agrega más material de soporte o se le agrega la frecuencia de volteo. Si por el contrario está muy seco, eso puede inhibir la actividad microbiana y
se necesita o agregar más material orgánico o rociar con agua. El pH debe ser de 5 a 8. Los biosólidos, según el reglamento, puede ser de 9 a 12, pero el material de soporte también va, por ejemplo, si son secos, van a agregar propiedades alcalinas. Las propiedades físicas, las partículas deben ser de 2 a 20 centímetros. Si son muy grandes, hay que triturarlas porque va a demorar mucho en descomponerse. Los microorganismos van a demorar más tiempo. Y si son muy pequeñas, va a haber compactación, no va a haber aireación y se puede dañar la mezcla. Con respecto a la microbiología, van a haber presencia de bacterias, hongos y actinomicetos. Las bacterias van a degradar toda la materia orgánica. Los hongos van a degradar todo lo que es la celulosa, la quitina, la pectina. Y los actinomícetos van a degradar moléculas aún más complejas. El material de soporte es muy imprescindible durante todo este proceso. Como les mencioné, intervienen en el carbono, nitrógeno, en la temperatura, en la humedad, en todo el proceso. Y es muy esencial escogerlo, el adecuado. Hay que tener algunas consideraciones en el proceso de compostaje de biosólidos. Principalmente tenemos estas 6, que es la primera es la producción de olores. Si bien es cierto, no son olores tóxicos, pero sí son olores fuertes. El lugar de producción debe ser alejado de viviendas, debe haber una buena estructura y también buena aireación, ya que aquí se pueden producir partículas volátiles que pueden afectar a las comunidades aledañas. Por más que es una buena iniciativa, va a haber molestia por los olores o las partículas volátiles. En la supervivencia de presencia de patógenos primarios en el producto y la dispersión de patógenos secundarios como el Aspergillus fumigate, que es un hongo, eso lo va a determinar si cumple con las temperaturas indicadas anteriormente. Si cumple con las temperaturas, pues es muy poco probable la supervivencia de ellos. Pero si llegase a aún mantenerse la presencia, los ácidos húmicos al final, en la etapa de maduración del compost, van a eliminar todo lo que quede. Los lixiviados son un subproducto de la percolación y la descomposición de la materia orgánica. También se le está agregando agua y todos esos líquidos son llamados lixiviados. Es importante recolectarlos. El lugar de producción debe de haber una capa impermeable que no permita que esos líquidos se vayan a las aguas subterráneas. Hay estudios que pues, demuestran que estos lixiviados pueden ser utilizados como control de plagas y enfermedades, pero si no se va a utilizar de esa manera, es necesario un tratamiento para ellos. La calidad del producto según los metales pesados, no debe haber mucho inconveniente porque los biosólidos que son introducidos en este proceso de compostaje ya deben de cumplir con la normativa sobre los metales pesados. Los criterios para la selección de los materiales de soporte en la mezcla de compost: debe haber accesibilidad y disponibilidad de material, tanto en cantidad como en calidad. O sea, si se va a utilizar un tipo, por ejemplo, podemos mencionar la cascarilla de arroz en Panamá, que se produce tanto arroz, debe de haber buena cantidad y durante todo el tiempo que se le esté dando el proceso. Entre la estructura y el tamaño de la partícula, debe cumplir con los tamaños antes mencionados para evitar que se dañe la mezcla. La resistencia y material de soporte a la biodegradación son la celulosa, la germicelulosa y la lignina, lo que más dificulta la biodegradación. Pero esto se puede controlar con el tamaño de la partícula. Son los hongos, los trichodermas, los que van a ir descomponiendo todas estas moléculas, pero si hay mucha presencia o no cumplen con los tamaños, puede durar aún más el tiempo en que los microorganismos tarden en descomponer toda esta materia. Y los contenidos nutrientes en el material de soporte, como dije anteriormente, depende. Si son frescos, aportarán los nitrógenos, y si son secos, los carbonos. Como conclusión,
tenemos que los biosólidos son una muy buena fuente de nutrientes que enriquece el abono y su integración en el proceso de compostaje es viable. Sin embargo, debe haber un seguimiento constante de los parámetros para obtener el producto deseado. Igualmente se debe monitorizar con pruebas de laboratorio los biosólidos que serán utilizados en la mezcla para evitar posibles patógenos que puedan contaminar el abono. Se logró determinar las condiciones microbiológicas y físico-químicas en las que se deben interactuar los biosólidos y los materiales de enmienda en el proceso de compostaje y obtener un buen abono para luego utilizarlos en el suelo. Estas condiciones velan por la salud de la persona y el ambiente, ya que estos abonos se utilizan en la agricultura. Actualmente, Panamá no cuenta con una legislación que regule la calidad del abono y sirva de guía. Sin embargo, Chile y Estados Unidos sí cuentan con ella y nos orientamos en estas para ir definiendo algunos rangos de calidad y procedimientos. Se comparó los diferentes resultados al ir combinando los tipos de materiales de soporte y el valor importante que juega cada uno de ellos en la mezcla, dependiendo del objetivo que se requiera. Es muy importante escoger correctamente el material de soporte que ayude a alcanzar las temperaturas de 4 a 15 días a más de 55 grados o una hora por encima de los 70 grados para la eliminación de posibles patógenos. El compost debe contar con una proporción de 25 veces más materiales ricos en carbono que en nitrógeno. Como el biosólido es un material rico en nitrógeno, el material de soporte seco como viruta, hoja seca, cascarilla de arroz, etc., tiene la capacidad de aportar la proporción necesaria de carbono para cumplir con la relación carbono-nitrógeno antes mencionada. Debido a las propiedades que contienen los biosólidos, se puede propiciar la utilización como un fertilizante de origen natural para el sector agrícola. Los biosólidos son un producto necesario para la disminución de fertilizantes químicos empleados en las grandes industrias agrícolas. Como recomendaciones tenemos, para la obtención de resultados satisfactorios, se deben realizar monitoreos constantes de la pila de compostaje. Los parámetros de importancia son la carbono-nitrógeno, el pH, la temperatura y la humedad. Y se recomienda realizar este monitoreo con la finalidad de que los microorganismos tengan lo adecuado para cumplir con el objetivo que es de componer la materia orgánica de la pila. Además, se debe tomar en cuenta el tamaño de la partícula antes de iniciar la mezcla. Elegir un biosólido que cumpla con las especificaciones según el reglamento de GNTIC 47-2000, ya que si no cumple podría contener microorganismos indeseados, contaminar y dificultar el proceso de compostaje. Es por ello que se recomienda realizar las pruebas de laboratorio con respecto a la presencia de microorganismos patógenos. También elegir el material de soporte que contenga una mayor cantidad de proporción de carbono para facilitar la relación carbono-nitrógeno, siempre y cuando se mantenga el equivalente de 25 veces más carbono y nitrógeno, como dijo mi compañero. Además, que los materiales no afecten el rango de pH, como son los alimentos ácidos, que varía mucho la mezcla, lo acidifica, y también elevar la temperatura de la mezcla a los rangos ya antes mencionados para la eliminación de los patógenos. Y el cuarto es el lugar destinado para la realización de este proyecto. Este proceso debe estar muy bien ubicado y con un buen diseño. A pesar de que es una buena iniciativa, los olores y las partículas en suspensión pueden provocar la mala aceptación por parte de la comunidad aledaña. Y en Panamá se debe incentivar la investigación del compostaje y abonos para así sentar las bases para la creación de las leyes con sus respectivos requisitos y disposiciones, fomentando el desarrollo de esta actividad como una alternativa para la gestión de residuos y la generación de ingresos. Esta investigación sirve como la base para la elaboración de otras tesis de tipo experimental y así de ir definiendo los valores y los procesos más exactos adecuados a nuestra región, clima y materia prima. El personal que trabaja en este proceso debe contar con el equipo de protección personal, principalmente para evitar afectaciones de la salud por las partículas volátiles. Y se debe realizar un análisis económico-financiero para evaluar los beneficios, costos y gastos que conllevaría emprender un proyecto de compostaje a base de biosólidos, teniendo en cuenta los cambios económicos, financieros y materia prima y el mercado, que ayude a tomar decisiones. Por último tenemos lo que son las referencias bibliográficas utilizadas. Pues llegamos al final de nuestra presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos por su presentación.
Este, y ahora damos inicio entonces al periodo de preguntas de parte del jurado y después de parte del público. Las preguntas de parte del público no entran dentro de lo que es el concepto de evaluación, pero damos inicio entonces pero pueden hacerlo, ¿no? Entonces damos inicio a las preguntas de parte del jurado, no sé, el doctor Diago, el profesor Cárdenas, no sé, cualquiera puede comenzar. Diago, si no lo Por, tiene encendido el micrófono. por Voy a antigüedad, comenzar. por antigüedad se novio. Por actividad Diego, de elaborar, ¿no? De elaborar. de Sí, elaborar. de elaborar y experiencia. Ajá. Bueno, sobre todo puedes felicitar a los muchachos por la presentación, que estuvo muy bien. Y se ve que esto está enfocado mucho a lo que es la microbiología, curso que ustedes dieron anteriormente. Y a lo mejor tuvieron que desempolvar esos apuntes ahí para seguir ahí Sí. con la tesis. Yo en realidad no tengo preguntas, sino algunas dudas que se presentan ahí. Por ejemplo, cuando se hablaron de ahí de la temperatura. En el compost la temperatura tiene que estar a una temperatura alta para poder eliminar cierto tipo de microorganismos. Por ejemplo, se eliminan lo que son los mesófilos, que tienen temperaturas bajas, los ciclófilos, y queda entonces parte de los termófilos y los termófilos facultativos, que son arriba de 65, 70 grados centígrados. Es así, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué pasa si no se llega, por ejemplo, a tener esas temperaturas? Hay participación de otros microorganismos que pueden disminuir, por ejemplo, la formación del compost. Correcto. Por ejemplo, una investigación que sirvió como base para nosotros de Torres y otros de 2007, ellos fueron evaluando las pruebas del compostaje a base de biosólidos solamente, otros le agregaron más material de soporte seco y otros le agregaron material de soporte húmedo, y de los tres, el que logró alcanzar las temperaturas y con el tiempo necesario fueron los secos. El biosólido solo llegó como a 50 grados centígrados por sí solo, y eso hace que continúe la presencia de microorganismos patógenos en la mezcla. Y la prueba con material de origen orgánico, como desechos de comida y esto, tampoco logró alcanzar las temperaturas. O las alcanzaron, pero por muy corto tiempo. Entonces no asegura la muerte de esos patógenos. Pero sí es importante que se escoja bien el material de soporte que ayude a la mezcla a llegar a esas temperaturas. Ok. Porque yo he visto en plantas de tratamiento que tiene un lecho de secado. Por ejemplo, cuando yo lo llevé a ustedes a la planta de tratamiento de Costa del Este, Ajá. ¿se Sí. acuerdan? Ellos tienen Sí. un lecho de secado, y en ese lecho de secado ellos secan el lodo, pero de forma natural, o si no es una galera, y por luz, ahí van secando los biosólidos. Y después de ahí ellos les dan un tratamiento, pero muchas veces el tratamiento que se le da es que se le agrega cal, como no se va a utilizar, se mezcla, se elimina todo eso y se bota en Cerro Patacón. Esa es otra Exacto. manera que ellos lo hacen. Ahora, ha habido problemas antes, ya estando la ley 42 de 2000, que habla sobre el uso de los sólidos, de que había empresas que se encargaban de recoger los sólidos o los lodos de varias plantas de tratamiento. Se la llevaban supuestamente para darle tratamiento, pero en realidad la vertían por otros lugares, esos sólidos. Entonces había un descontrol de eso. Entonces yo fui a unos seminarios antes de la pandemia donde se estaba tratando de regular o modificar esta norma, la 47-2000. ¿Tiene algún conocimiento usted de que se ha hecho algún borrador para modificación? Porque la norma está para que cada 5 años se haga modificación, ¿ya?
pero no sé si ustedes averiguaron ahí si hay alguna modificación con respecto a los sólidos. Sí, averiguamos, pero la única que aparecía realmente así como tal era la de la 47-2000, o sea, no se le había hecho absolutamente ninguna modificación, ni nada como la que ya conocemos, que es la 35, que ya se le generó una modificación actual, y esta pues era la única, la única que aparecía como tal para lo que son los lodos y estas cosas, pues. O sea, no había otra, no había una modificación así. Ujú. Otra parte que yo vi ahí también sobre las diferentes formas del compost, que están pilas, está tres partes que ustedes vieron ahí. Ustedes no saben que en Pacora hay una empresa que se dedica al compost, se llama Parques Ambientales. Y ellos tienen allá, recogen las aguas o los lodos, los llevan allá y le dan un tratamiento. Ellos tienen como un biofiltro, más bien como una lona bastante grande, enorme. Ahí colocan los lodos y ahí se va entonces descomponiendo todo. Y después viene un camión, reparte eso, como sale, usted lo tiene ahí mismo. Una retro va repartiendo todo y va uniendo y ahí van dejando por tiempo en pilas lo Mm. que es el compost, se va descomponiendo. Pero en Pacora hay una empresa que se dedica a eso y tiene bastante material. Antes de la pandemia existía, ahora no sé por la pandemia que habrá ocurrido. Y la otra pregunta que le iba a hacer era con respecto a, a lo que se proyecta para la generación de lodos en un futuro, que dice que para 2035 puede haber hasta 12 camiones diarios de lodo que se va a producir. ¿Qué efectos ambientales cree ustedes se puede ocurrir con esa generación de lodo? ¿Dónde los van a ubicar en el sitio de disposición final para que no tenga esos efectos? Sí, de hecho es aún más preocupante porque se están creando nuevas plantas de tratamiento de altos volúmenes como son la de Arreján y la de Chorrera, que lo más probable es que vayan a parar al relleno sanitario de Cerro Patacón. Y es por ello que nosotros proponemos esta alternativa al uso de estos biosólidos. Eh, el relleno sanitario de Cerro Patacón ya muestra malos manejos con respecto a sus residuos sólidos de origen doméstico, y es muy probable que el manejo de los biosólidos también sea malo. Esto provocaría la contaminación de los efluentes subterráneos y también los superficiales, como el río Babinoso, que está adyacente al, al relleno sanitario de Cerro Patacón. Y es por ello que sentimos nosotros que hay que buscar alternativas, porque ese relleno sanitario ya está próximo bueno, ya está en colapso, pero llegará al punto en el que no va a haber el espacio suficiente. Y buscar otro lugar para la disposición de estos residuos eh, es muy difícil, porque la población tampoco quiere algo así cerca de sus viviendas. Y ya vemos que desecharlo simplemente en el suelo no es lo más recomendable. Ok, muy bien. Ya por último, a nivel general así, las materias o las asignaturas que ustedes dan en la carrera de ingeniería ambiental, eh, ¿le ha servido a ustedes de guía para elaborar esta tesis teórica? ¿En qué manera sean ustedes, han utilizado pues lo estudiado anteriormente? Bueno, recordamos la microbiología, eh, también lo que fue el tratamiento de aguas residuales. Las mediciones también que vimos, lo de los laboratorios, estas cosas. Eh, sí, como mencionó mi compañero, también lo de los tratamientos, más que todo de agua residual, que ahí fue donde vimos más sobre este tema y de cómo era todo el proceso de la planta.
Así que supongo que sí nos ayudó, nos impulsó en todo esto, lo que fue el proceso de la realización de nuestra tesis. Ok, perfecto. Bueno, esas eran mis preguntas y felicidades, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Zenobio, por las preguntas. Muy atinadas las preguntas. Vamos a dar entonces la oportunidad a Euclides, Diago. Oiga, el internet no quiere saber nada de mí. Se acaba de ir la luz y tuve que poner mi data de celular. Dios Ay, ya la mío. vida. ¿Qué pasa, hombre? Estás en Panamá Oeste, ¿no? Justo a tiempo. Ey, el pan de cada día. No importa. Sí. Oiga, chicos, bueno, primero que todo, tendré mis felicitaciones. Le decía al profe que, bueno, la misma presentación está muy bien estructurada, se ve un orden importante en toda la información, la lógica, se ve que estaban bien metidos en el tema. Obviamente, yo fui testigo del avance, ¿no? Porque tuvimos varias reuniones. Ustedes son bueno, parte del grupo de investigación de biosólidos del proyecto de codigestión que es financiado por SENACI, y ese es un producto importante que va a ser presentado en nuestros informes posteriores. Así que estamos muy contentos al respecto y demuestra que estamos bastante claros en nuestro norte, ¿no?, de trabajo. La tesis de ustedes tiene el objetivo de evaluar ese uso del lodo post-digestión. Pusieron de ejemplo el caso de la planta de tratamiento de Juan Díaz, que es la más moderna y la que está más ordenada. Y efectivamente ellos tienen todo un proceso de codigestión, estabilización y deshidratación, ¿cierto? Entonces, es la referente, más no la única, ¿no? Como ustedes bien dicen, a finales del 35 va a haber un incremento importante, hablando solamente de Guandía, ni hablar de las plantas que te mencionaban, Arraiján, La Chorrera, en Chiriquí, Santiago, Chitré, y bueno, todas las cabeceras, lo que implica que hay un estrés importante de que si bien esto se quiere sanear, hay subproductos o elementos que quedan en el aire que si no se consideran, como en este caso, perspectiva de trabajo, se van a convertir en un problema más que una solución. Y eso lo hemos visto hace años, por eso nuestra iniciativa con los proyectos de investigación de darle un giro diferente al aprovechamiento de los lodos. En ese sentido, ustedes han hecho un buen planteamiento de alternativas, perspectivas. Bueno, y el profesor Zenobio acaba de hablar de que hay una empresa que se dedica a eso, aunque creo que es no sé si la única o pocas que han hecho eso. Queda mucho por hacer. Usted hablaban de la parte normativa. Y me voy en base también a lo que decía Zenobio, ¿cómo ven ustedes esto de lo que han estudiado, de lo que han analizado, lo que han definido, que faltaría para que esta industria, ustedes como ingenieros ambientales, ¿no?, que son casi, ven, o sea, ¿qué falta dentro de su análisis para que este tema de aprovechamiento de lodo, específicamente como una materia prima para compost, para generar abonos orgánicos, tenga esa fortaleza y sea sostenible? O sea, no es una palabra así nada más cliché. Sostenibilidad significa que se mantenga en el tiempo y que sea económicamente viable y técnicamente también, y por supuesto ambientalmente. ¿Pueden hablar al respecto? A nosotros nos llamó la atención porque también buscamos normativas con referente al compostaje y muy pocos países tienen esta normativa, a diferencia de Chile, que nosotros lo utilizamos en nuestro trabajo también. Eso aporta y ayuda bastante a tener un norte, a seguir pasos, a cumplir con normativas en base a cosas ya vividas y no trabajar como en el aire. Nosotros utilizamos esta normativa en nuestro trabajo y siento que Panamá también debería sacar sus propias normas. Bueno, gracias a Dios tenemos la de lodos y biosólidos, pero sí complementarlo eso con la normativa de compostaje ayudaría bastante, y eso hace como que
la industria en sí vaya enfocada a eso. O sea, si no hay normativas, pues harán en base a nada. Pero ya con una normativa, pues el, el comercio de los compostajes tendría un mayor realce. Más que todo se necesita que, pues, que en este caso los tomadores de decisiones creen, como dice mi compañero, pues, nuevas o un decreto o un reglamento que regule lo que es el compostaje, porque de verdad que, o sea, nosotros quisimos tomar como pues, comenzando con Panamá, si existía algún tipo de reglamento o algo así, y nos dimos cuenta que casi no existe nada, o sea, solamente existe en este caso lo que es la 47-2000 y pues, o sea, tuvimos que enfocarnos o agarrar pues leyes de otro país para poder que más que todo que nuestra tesis tuviera sentido. Así que, También recuerdo una enseñanza de un profesor que también las leyes no se hacen así de la nada. Debe haber una base científica que la apoye. Entonces, esta investigación de compost y biosólido sirve como base para esas futuras leyes. Entonces, incentivar las nuevas investigaciones con respecto a estos a estos temas que sirvan de soporte para la elaboración de leyes ya propiamente panameñas. Excelente. Sí, efectivamente. Bueno, por lo menos ahí la norma 47, aunque está bastante limitada, ¿no? Por lo menos nos da referencia en cuanto a los parámetros de pesticidas, metales pesados, que algo nos ayuda, ¿no? Y de hecho la planta de tratamiento de Juan Díaz se ciñe bajo ese régimen legal y cumple. Nosotros hemos hecho análisis físico-químico de estos lodos y por supuesto que no hay ningún riesgo, o sea, específicamente de esos lodos, a pesar de que vienen muchos aportes de diferentes actividades industriales, comerciales y demás. El lodo de Guandía se puede decir que es viable. Y nosotros estamos haciendo los estudios acá en el laboratorio con el tema de digestibilidad. Bueno, desde el punto de vista ya técnico, bueno, se habla de, por un lado, el lodo es muy rico en nitrógeno, ¿no? Hay mucha, obviamente por la biomasa propia de ellos, ¿no? Pero es pobre en carbono. Y hay que meter entonces ese soporte, 25 creo que era la relación, ¿verdad? Sí. de 25-1. Ese es el aporte del carbono, pero también hay el del soporte como tal, el estructural. Correcto. De lo que ustedes pudieron ver y de lo que comentaban, ¿cuál sería para iniciar la mejor combinación de esos productos? Porque siempre hay que pasar por algo, ¿no? Y recomendar algo, ¿cierto? La cacaría de arroz es muy buena, de hecho, ella puede sumar también algo de carbono, algo de sílice, pero quizás por su estructura puede ser muy pegajosa, se humedece, se satura y más que generar espacio, puede generar lo que te dice saturación y evita que no haya ventilación. Tiene que haber un equilibrio entre esa parte del pH, el tema de temperatura, el tema de la ventilación, el tema de carbono, el estructural, para que sea efectivo la elaboración o la generación del compostaje. Entonces, según su experiencia de esta tesis muy relevante para nosotros, ¿qué ustedes, con qué iniciarían? Bueno, yo voy a abrir esta empresa, yo voy a arrancar con esto. Ya los lodos sabemos que, está bien, perfecto. ¿Qué estructural yo pondría de lo que te han visto? Y Bueno, el aporte del carbono que sea, que dé ese equilibrio. Bueno, más que todo, en base a la lista esta de secos y marrones, o sea, de materiales secos, creo que nos basaríamos, si ya no se puede basar en lo que es la cascarilla de arroz, como mencionaba, nos basaríamos en lo que son las pues, hojas secas y las ramas trituradas, porque estas pues, le brindan lo que es, más que todo, esa aireación para que recircule lo que es el oxígeno en la mezcla.
Y pues estos materiales son fáciles de conseguir, se encuentran en todos lados. Y entonces, o sea, nos basaríamos más que todo en las hojas secas, ya que aportan también buena cantidad de carbono, o en las ramas trituradas de arbustos. Ah, perfecto. Listo, listo. No, sí. No, excelente. No, y eso es lo que tiene que verse, ¿no? Dentro de lo que vayan ustedes a definir a futuro. Bueno, nuevamente, felicitaciones y bueno, éxitos en el futuro y que bueno, puedan seguir estudiando y formándose en estos temas porque son muy necesarios aquí en Panamá. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Diago. No sé si hay alguna pregunta, no sé si Martín quiere hacer alguna No, yo pregunta. quiero hacer una pregunta. Oye, gracias por la invitación. A mí me gusta siempre que puedo participar de esta actividad porque aquí se refleja todo el trabajo que hicimos durante los años que permanecieron los chicos con nosotros en la facultad y me siento muy, muy satisfecho por el trabajo que han presentado. Me gustó mucho la fundamentación, toda la sustentación que han hecho, así que realmente los felicito. Yo tengo una pregunta hacia futuro, por ejemplo, y estemos hablando de las regulaciones, ahí los jurados han estado hablando de eso. ¿Ustedes creen, conociendo Panamá como lo conocen, que esto podría ser una, no sé, una línea de negocio hacia futuro dentro de Panamá, con el impulso adecuado de las leyes, obviamente? Entonces, si nosotros pudiéramos enviar, de hecho lo hacemos, porque en algunas tesis se ha hecho, se envía la tesis, el trabajo de investigación a un sector, a una institución. ¿A quién ustedes recomendarían nosotros debemos enviar su trabajo de investigación una vez que lo tengan listo? Ahora es más fácil, porque ahora es en PDF, así que ¿a quién ustedes lo enviarían? ¿A quién ustedes necesitarían hacer un impacto así como que, wow, esto está súper bueno para hacer un cambio en la forma en que manejamos los desechos dentro de los rellenos y los planes de tratamiento? Bueno, yo personalmente siento que la institución encargada con respecto más encaminada a esta investigación es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que ellos manejan este tipo de, de temas, pero si uno como que lo impulsa, lo sostiene y está allí pendiente, siento que sería muy bueno aprovecharlo. Hasta se pudiera convocar o encontrar pues algún tipo de empresa, ya no sea de gobierno, ya sea privada, para lo que es la generación de este compost. Y pues sí, es como dice, esto es como a futuro pues es un buen negocio porque estamos creando lo que sería un abono con muchísimos nutrientes para lo que es el suelo y pues que es de forma técnicamente natural, o sea, no utiliza químicos, entonces sí se ve como una forma viable para lo que es lo que es la generación de algún incentivo. También siento que sería de interés para el mismo proyecto de saneamiento, porque ellos trabajan e invierten mucho dinero para tirarlo a la basura. Claro. Y si tienen la posibilidad de aprovecharlo y sacarle un ingreso, pues sería muy interesante para ellos. Okay. Bueno, gracias y de nuevo muchas felicidades. Gracias por tu presentación y gracias por invitarme, Eric. Okay. Sí, Gracias. algo también Gracias. para agregar algo allí, antes de comenzar la pandemia con toda su rigurosidad, estábamos viendo alternativas a ese lodo con el Ministerio de Ambiente y ellos estaban tratando y hacían unas parcelas y algunos estudios iniciando pues con esto del lodo y combinándolo con el material estructurante y el IDIAP. O sea, el Ministerio de Ambiente y el IDIAP estaban interesados en este tipo de trabajos y bueno, nos llegó la pandemia esta y ya se ha detenido toda esa parte de investigación. Bueno, el doctor Diago sigue trabajando con eso allí en Tocumen.
Así que están buscando alternativas a estas cosas. Pero yo creo que este trabajo es muy bueno, excelente, para que sea presentado a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el IDIAP, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que bueno, ya alguien que se interese por el Claro. negocio, ¿no? De hecho, mira, eso que acabas de mencionar, Eric, por ejemplo, inclusive hay un proyecto de investigación que se mantiene en el tiempo a través del doctor Diago, o sea, todo eso respalda lo que encontraron los chicos ahora y darle un apoyo también a esas instituciones hacia el futuro. Así que me parece bueno, o sea, podemos pensar en algún tipo de, no sé, un día de sensibilización sobre el uso de los lodos y los resultados de las investigaciones y los invitamos a ellos para que participen y se les puede entregar formalmente un documento, etcétera, etcétera. O sea, genera un get together ahí para... Sí, Sí. exacto, correcto. Ellos también, Iván y José, también participaron en el 9º simposio de Redisa con este Ajá. tema y a la persona también le gustó y le pareció muy interesante porque se está trabajando en eso, ya no solamente, o sea, se está trabajando a todos los niveles este tipo de ver qué se hace con conocimiento de lo que es la economía circular, ¿no? Mantener cosas eso dentro del sistema. Está bien, excelente, chicos, ¿no? Gracias, Eric. Ok. Felicidades también. Gracias, Martín. Gracias. Gracias. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, no hay.